pues desde otro punto de vista. Otro interesante cambio tecnológico o cambio en la forma de abordar la realidad natural, ¿sí? Fue los paradigmas que propuso al principio Newton. Por ejemplo, Newton desarrolló ciertos principios para interpretar la mecánica. Derivadas de estos principios, otras muchas fórmulas se desarrollaron, entre ellas ecuaciones dinámicas. Estas ecuaciones dinámicas pues contenían formas de calcular la velocidad que no encajaban con muchos fenómenos que ocurrían a velocidades, hoy podemos decir, relativamente altas. Cuando Einstein propuso la teoría de la relatividad, pues resolvió muchos de estos problemas y fundó principios para la derivación de nuevas fórmulas, ¿sí? Entonces aquí se ve que, por ejemplo, Isaac Newton tenía ciertas formas de abordar un problema, pero esos problemas no podían ser resueltos por la forma o por los paradigmas que Newton propuso. Luego Albert Einstein llega con una teoría completamente diferente, ¿sí? No es una derivación de las proposiciones de Newton, sino es algo nuevo, completamente distinto, que hasta en su tiempo no se llegó a entender, y resuelve otro tipo de problemas y también resuelve problemas que no podían haber sido resueltos con las proposiciones newtonianas. Pero ¿qué pasa? A mí me encanta la jornada, bueno, a veces, ¿no? Aunque a veces no estoy de acuerdo con todo lo que publica, pero pues la jornada siempre le encanta, pues, publicar las crisis. Y ahora vemos, por ejemplo, estas publicaciones recientes en la que, por ejemplo, vemos en que los neutrinos son más veloces que la luz y amenazan la teoría de Einstein. Si es verdad lo que los científicos proponen con este disparador de partículas en el cual los neutrinos pueden viajar más rápido que la luz, bueno, pues esa es una anomalía muy grande, ¿sí? Que va a crear una crisis en la ciencia o en la física, sí, que vamos a decir, lo van a llamar genio, cuando venga y proponga un nuevo paradigma que explique ese nuevo cambio este nuevo hallazgo, ¿no? Es muy chistoso, ¿no? Como el título que tiene aquí, ¿no? Neutrinos más veloces que la luz amenazan la teoría de Einstein. Bueno, entonces ya vimos más o menos cómo van funcionando los cambios tecnológicos, o cómo dependiendo de la época en la que se viva o de las ideas que se tengan en cierta época, pues el hombre ha ido actualizándose, ¿no? O actualizándose a sí mismo. Luego viene ahora lo que llamamos la globalización tecnológica, ¿sí? Porque pues ahora nosotros estamos viendo una época que se llama globalizadora. Pero quisiera comenzar con una pequeña analogía, ¿sí? En la que, por ejemplo, cuando la arqueología explora los restos de las culturas aztecas o de las culturas mayas u otras culturas mesoamericanas, ¿sí? Dentro de sus ciudades, gran parte del presupuesto que se dedica al estudio de estas culturas se dedica al estudio de la tecnología, que estaba concentrada generalmente en las élites de estos pueblos, ¿sí? Ya que ellas eran los que sabían escribir o conocían los calendarios políticos y las matemáticas. Entonces, cuando viene la conquista española, estos grandes conocimientos tecnológicos pues desaparecen, y esto es lo que es la gran desaparición. Muchas veces se da la imagen que la desaparición de las culturas prehispánicas es por la desaparición de su tecnología o del conocimiento que tenían las élites que controlaban esos conocimientos, y pues por eso se da la imagen como que hubiese desaparecido por completo la cultura. Pero hay muchos conocimientos de los pueblos indígenas y campesinos que siguen vigentes, por ejemplo, como el calendario agrícola, ¿sí? Esta analogía quisiera dividirla en nuestra actualidad en dos grandes
tipos de tecnología. Por ejemplo, la high technology, ¿sí? Que es la tecnología de la élite, ¿sí? La tecnología que es para el comercio, la tecnología a la que no tenemos acceso, a menos, ¿sí?, de que compres el juguete, ¿sí? O la tecnología popular, que son dos cosas muy diferentes. Nosotros nos vamos a concentrar en esta pequeña plática en la high technology, ¿sí? Porque pues vivimos en un paradigma industrial o una civilización industrial. Entonces, si vivimos en un paradigma industrial o una civilización industrial, pues la pregunta es ¿a qué se van a dedicar la mayor parte de los esfuerzos tecnológicos? Pues ya tiene la respuesta, ¿no? La high technology o la alta tecnología es una analogía a los conceptos mesoamericanos de nuestros tiempos, ¿sí? Como lo fueron el calendario y las matemáticas. Hoy esa high technology es una expresión cultural concentrada en las élites capacitadas para desarrollarlas, y como cualquier otra función cultural, pues que dependa de una élite, esta se centrará en los intereses políticos y económicos de quien la maneja, ¿verdad? O cuántos de nosotros podemos fabricar un iPhone en nuestra casa. Ahora, para hablar de la globalización tecnológica, pues habría que definir la globalización. La globalización es una forma de integración internacional, sí, aunque hay otras formas de integración internacionales, pero hoy esta forma está guiada por las políticas económicas, principalmente el neoliberalismo. Una definición que me gusta mucho de la globalización es la que hizo este economo del desarrollo, Gerald, que dice que los pobres pues siempre se quejan, pero eso es solo por abrir la boca. Nuestro sistema a todos recompensa. Bueno, al menos a todos los que importan, ¿no? Los que no importan, pues bueno, pues que se quejen. Entonces, esta tecnología globalizada o esta tecnología de las élites, pues sigue los principios económicos o los principios que estas élites manejan, como por ejemplo el Consenso de Washington, en donde se piden cuatro principios a los gobiernos, al principio latinoamericanos, para pues que salieran del agujero económico, de todos los problemas que tienen, ¿no? Y esto es, por ejemplo, el punto número 1, la desregulación de los mercados, o sea, que el gobierno no intervenga en los mercados, la liberación del comercio internacional, que haya intercambio de mercancías fácilmente, que no haya empresas que controle el gobierno, ¿sí? Y que los extranjeros puedan venir y meter su dinerito fácilmente en los países pues que ellos quieran. Esto se supone que nosotros también podemos hacerlo, pero la realidad es muy diferente, porque ellos sí protegen ellos se protegen de la entrada de otros jugadores a sus juegos. Estas políticas de élite, sí, pues guían también el cambio tecnológico de nuestros días. Hoy gran parte de esto, del desarrollo tecnológico, de la ciencia y pues hasta de los cambios culturales que día a día se van dando, están guiados por estos cuatro principios del neoliberalismo. Una analogía de lo que sucede con la tecnología de nuestros días, ¿sí? O el paradigma que estamos siguiendo es lo que sucede con la agricultura. Ustedes bien saben que ha sido un desastre la aplicación de estas políticas neoliberales en el campo, por ejemplo en México o en otros muchos países de Latinoamérica, pero pues esto lo es casi para todo. La tecnología no es una excepción y hoy somos, o casi siempre hemos sido, pues casi dependientes tecnológicos por completo. En conclusión, pues quisiera decir que el hombre y su técnica pues van de la mano con el momento político, social y económico con el cual se vive. Muchos de los cambios científicos, tecnológicos y culturales del hombre pues están basados en cambios de paradigma, y en nuestros días pues el paradigma neoliberal guía desde las élites gran parte del desarrollo tecnológico que conocemos. Y con esto pues quisiera concluir y darles las gracias por su atención.